Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Ya son las 9 de la noche y retumba nuestro cañonazo antiimperialista. Un cañonazo contra la mentira y la manipulación. Familia, hoy vamos a hacer un breve resumen de la semana pasada. Una semana muy dura con 2 desconexiones del CEN. Desconexiones muy vinculadas a la carencia de combustible por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos a Cuba. Pero el pasado fin de semana y en medio de la caída del CEN corrió como pólvora esta noticia en las redes. Y Cuba rechazó que la Embajada de Estados Unidos en La Habana importara diésel para sus generadores. Según The Washington Post, el régimen calificó la petición de descarada, dado que el bloqueo de combustible que impone la administración Trump a la isla, el combustible ya se encontraba en el puerto de Mariel cuando Cuba decidió no autorizar su entrada. El diario indica que ante esta situación, la embajada podría reducir su personal en Cuba para mayo o posiblemente antes. Se va a poner interesante. ¿Para qué negarlo? Muchos hasta nos alegramos. Así que el representante del gobierno que nos asfixia con el bloqueo energético va a sufrir también la culpa del propio bloqueo. Sería genial, a lo que le vino una lluvia de memes que inundaron las redes. Pero bueno, vamos a ponernos serios. A ver, vamos a ponernos serios. Vamos ya a dejarnos aquí de tonterías. Sí, vamos a ponernos serios y recordemos que un bloqueo energético de una potencia mundial a esta pequeña isla, una acción prepotente e ilegal e inhumana, no es más que el objetivo de la asfixia al pueblo cubano. Pero escuchemos al profesor Eliades Acosta como lo manifiesta en su canal. ¿Qué justifica que a Cuba no pueda entrar petróleo para mover las termoeléctricas, para dar energía eléctrica y para que haya energía en los hospitales? Y la lista de espera de casi 100.000 personas, de los cuales más de 11.000 son niños que están esperando una cirugía y no han podido por falta de electricidad, sigue aumentando. Te pregunto, ¿qué justifica eso? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Incluso, ¿qué justifica que tú te llenes la boca, un estadista que se supone que tiene que tener una contención ética y por lo menos una sobriedad, que por supuesto este personaje ni tiene ni nunca ha tenido, Donald Trump? Pero, ¿qué derecho tienes tú a hacerle más compleja la vida a los cubanos para dar un escarmiento? Nada que te digo yo a ti que no sé yo. Pero no basta con ellos, también el aislamiento de Cuba de países de nuestra América, con los cuales se han tenido excelentes relaciones y quienes, bajo la presión de Washington, salen con la retórica de que el gobierno cubano mata al pueblo, como si el gobierno de Costa Rica, por ejemplo, no llevara 30 años votando contra el bloqueo en la ONU. De el maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa. No reconocemos la legitimidad de ese gobierno. El canciller lo dijo de manera muy bonita. Llévense sus diplomáticos. Si quieren dejar aquí funcionarios de consulado Rica, bienvenidos. Nosotros no vamos a tener consulado allá, los vamos a atender desde Panamá. Los americanos dicen enough is enough. Los americanos dicen enough
is enough. Así te quería agarrar, puerco. Cerdo depravado. Y esto, claro, esto es combustible para las ratas y terroristas de la Florida. ¡Vienen las yeguas! La resistencia cubana agradece al gobierno de la República de Costa Rica por el rompimiento de relaciones diplomáticas con la dictadura en apoyo al pueblo cubano y en apoyo a la libertad del pueblo de Cuba. Debe hacer también Argentina, Paraguay, el nuevo gobierno de Chile, eso debe hacer Panamá, debe hacerlo El Salvador. ¡Darrudo! Pepe, otra cosa, ten cuidado, porque allí en Miami hay unas mesas que tienen clavos de punta, ¿sí? No te vaya a dar por meterle en la frente. Recuerda que allá no está Quiñones. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Pero veamos ahora esto, porque ese es el discurso que siempre ha sostenido el narco Espumita Rubio y que ahora lo exporta. But the bottom line is their economy doesn't work. It's a non-functional economy. It's an economy that has survived. It's that revolution. It's not even a revolution. That thing they have has survived on subsidies from the Soviet Union and now from Venezuela. They don't get subsidies anymore, so they're in a lot of trouble. And the people in charge they don't know how to fix it. So they have to get new people in charge. That's what has to happen. And the relationship we have with Venezuela has been, I think you could almost say, incredible. También esta semana estuvo dando vuelta el tema de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, lo que acaparó, por supuesto, más atención. Sí, así mismo, Miami pidiendo más sanciones y hasta intervención militar. Su objetivo es desatar protestas en Cuba y que corra la sangre. Yo solamente puedo hablar por mí, pero yo estoy segura que los otros dos congresistas federales del sur de la Florida, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, todos estamos de acuerdo que aquí no se negocia con los Castro, ni se negocia con ese régimen. Aquí solamente se habla para ver cómo es la transición hacia la democracia, la libertad y todos los derechos humanos que ese pueblo se merece. Conmigo no cuenten si se trata de mantener lo que es el modelo chino, que es tienen el poder político en la mano y entonces le dan la economía a las masas y a los empresarios. No, eso no existe en este escenario. Están tratando de ver cómo maniobran para enviar un mensaje, pero ellos piensan que Trump es Obama. Esto es otra época, gracias a Dios, y le quedan semanas a ese régimen porque no tienen recursos. La situación está clarísima y el secretario de Estado no puede ser mejor que el que tenemos hoy en día, que es Marco Rubio. Está clarísimo que la solución para los Estados Unidos, la seguridad nacional de los Estados Unidos y para el pueblo de Cuba es el mismo. Es que ese régimen ya no esté en control. Es importante, yo creo, que no tengamos ningún tipo de concesión con el régimen que ha acabado con un pueblo cubano por los últimos 67 años. Y todo era muy falso. Y ayer no sé. Pero desde Washington, que no afloja para nada la tuerca al bloqueo energético, continúa con una retórica muy cambiante e inestable. Hace días atrás, el propio presidente de los Estados Unidos expresó esto en conferencia de prensa en la Casa Blanca. Dice Trump, lo está diciendo ahora. Es una rémora de la Guerra Fría el estatus de Cuba. Es lo que queda por caer del muro de Berlín. Mira cómo tiemblo. Mira qué miedo tengo. Ya me he cagado con tus relatos. Me dan los 7 males. Mira qué miedo, mira. Ya estoy temblando del escarabajo. Ya estoy temblando. Y el propio narco Espumita Rubio, quien insiste en ignorar el bloqueo. Said this week that he can take Cuba. How soon can that happen? Well, I mean, Cuba's a disaster, and it's because of their communist government. It doesn't work. So I don't have any news for you on that today, other than that's been going on for 67 years. They're a disaster. It's the worst it's ever been. And what are you guys hearing? Increíbles declaraciones, muy duras, la verdad. Increíbles declaraciones, familia. No parece un país que esté conversando con Cuba, buscando puntos de colaboración, por ejemplo. Pero la tapa al pomo fue la querella entre The New York Times y Marco Rubio. El gobierno del presidente Donald Trump no tiene ningún plan que busque la salida del poder del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sin exigir un cambio de régimen como parte de sus negociaciones con La Habana. La Casa Blanca y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazaron el reportaje publicado por The New York Times, por lo que el segundo escribió en redes: la razón por la que tantos medios de comunicación estadounidenses siguen publicando noticias falsas como esta es porque continúan basándose en charlatanes y mentirosos que afirman estar bien informados.
A lo cual el medio respondió con un comunicado en el que defendió la veracidad de la información y enviada al Departamento de Estado para su revisión con anterioridad a la publicación. New York Times respondió al jefe de la diplomacia estadounidense con un comunicado en el que defendió la veracidad de la información y recordó que está basada en conversaciones con 4 personas familiarizadas con las conversaciones de Estados Unidos con Cuba. Nuestros periodistas se comunicaron con su Departamento de Estado para solicitar comentarios mucho antes de la publicación y no recibieron ninguna discrepancia con la información que estábamos sacando a la luz. Y usted ni nadie más ha presentado una objeción factual al reportaje. Nuestro reportaje es real y preciso, declaró Charles Stadlander, portavoz del rotativo. Tras ese comunicado, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Chung, acusó al diario de utilizar fuentes desinformadas para su reportaje y replicó que los únicos que conocen la situación en Cuba son el presidente Trump y Marco Rubio. De acuerdo con el reportaje publicado el 16 de marzo, el gobierno de Trump ha transmitido a La Habana que para avanzar hacia un acuerdo debe sustituir a Díaz-Canel, aunque no exige la caída del régimen comunista ni de la familia Castro. La administración estadounidense considera al presidente cubano un dirigente intransigente, responsable de la crisis económica de la isla, y plantea su salida como un gesto simbólico que otorgaría a Trump una victoria política sin recurrir a un ataque militar, explicaron las fuentes al diario, mientras el mandatario cubano admitió el 17 de marzo que cualquier agresor externo chocará con su resistencia inexpugnable en medio de la tensión con el gobierno de Donald Trump. En ex, Díaz-Canel dijo que Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de 6 décadas. Además, añadió que pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para que se rindan. La respuesta de Cuba, por supuesto, no se hizo esperar, ya que esa postura altanera y prepotente es intolerable para nuestro pueblo. Son temas muy sensibles y los manejamos con discreción. Sí puedo confirmar, y lo puedo confirmar categóricamente, que el sistema político cubano no es objeto de negociación y, por supuesto, ni el presidente ni el cargo de ningún directivo en Cuba es objeto de negociación con Estados Unidos ni con el gobierno de ningún país. El sistema político de Estados Unidos tampoco forma parte de la negociación. Nosotros no hemos exigido ningún cambio constitucional en Estados Unidos, ni hemos pedido que despidan o que excluyan del gobierno a ningún funcionario. Las diferencias políticas que tenemos con Estados Unidos se manejan de otra manera y en la negociación no están exigencias de Cuba al sistema político de Estados Unidos. Teniendo en cuenta que en ocasiones anteriores el presidente de la Casa Blanca ha dejado entrever una posible escalada militar contra Cuba e incluso se ha burlado y fanfarroneado de que sería muy fácil, el propio Congreso de los Estados Unidos toma sus medidas y lanza una advertencia. Miren bien, que esto es para que miren bien. Las recientes movidas de la Casa Blanca sobre Cuba han encendido las alarmas en el Capitolio. Desde Washington, senadores demócratas impulsan una resolución para limitar al presidente Donald Trump y evitar que pueda ordenar una acción militar contra la isla sin autorización del Congreso. Frente a todo este movimiento político y las nuevas jugadas de la Casa Blanca y el presidente Donald Trump en las últimas horas sobre Cuba, desde aquí, desde Washington, el Capitolio, los demócratas han sentado también su precedente en un esfuerzo por mediar y delimitar al presidente Trump. Los senadores Tim Kaine, Rubén Gallego y Adam Schiff han presentado una resolución para impedir que el presidente Trump pueda lanzar una acción militar contra Cuba, por supuesto sin la autorización del Congreso, y estas son algunas de las posiciones presentadas por el senador Rubén Gallego y Peter Welch. El presidente debe retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Dicha designación carece de base legal. Ningún otro país considera que resulte aplicable. El presidente debe instar al Congreso a levantar el embargo estadounidense sobre Cuba a fin de que pueda dar comienzo a la reconstrucción económica del país. Como si el desastre de la guerra con Irán y el consiguiente aumento del precio del petróleo no fueran suficientes, Trump ahora amenaza con intervenir en Cuba. Su campaña se centró en Estados Unidos primero, pero ahora es evidente que se ha convertido en un títere de los belicistas de su partido. El pueblo estadounidense no quiere saber nada de guerras interminables, quiere precios más bajos, buena atención médica y viviendas asequibles, no una nueva guerra para complacer a los neoconservadores del sur de Florida.
Bueno, también, según se lee esta resolución, abro comillas, el Congreso no ha declarado la guerra a Cuba ni ha aprobado una autorización específica para el uso de la fuerza militar contra la isla, por lo que cualquier acción de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos requeriría aprobación legislativa. También, pues vale la pena destacar que los demócratas han exigido aquí en el Congreso al presidente Trump que permita la inversión extranjera directa en la financiación del desarrollo de las pequeñas empresas de Cuba, considerando, según lo que dicen, que son negocios que, si bien atraviesan dificultades, también resultan verdaderamente esenciales. Pero sin duda alguna, el tema del barco ruso con combustible para la isla ha provocado que Trump tomara otras de esas medidas arbitrarias e improcedentes. La inclusión de Cuba en la lista de países bloqueados respecto a transacciones con hidrocarburos de origen ruso fue publicada este jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. Hay una lista en la que están, por supuesto, está Irán, está Corea del Norte, están las zonas ocupadas militarmente por Rusia en Ucrania que no pueden recibir petróleo o crudo o diésel o gas natural ruso. Bueno, lo que ha hecho el Departamento del Tesoro es que ha hecho al revés, ha incluido a Cuba en esa lista de restricciones en materia petrolera. La prohibición al petróleo ruso se une a la decisión de México de detener el envío de crudo por posibles represalias de Estados Unidos. El buque ruso se encuentra bajo la atenta mirada de Washington. Sin lugar a dudas es desafiar nuevamente la negativa de Estados Unidos. Rusia estaría intentando llevar petróleo a Cuba, lo que sería un desafío directo a Donald Trump. Medios como CNN, Reuters y AP reportaron que 2 buques petroleros, uno con bandera rusa y otro de Hong Kong, fueron inicialmente vinculados con un posible envío de combustible hacia Cuba. Sin embargo, recientemente, el Seahorse con bandera de Hong Kong desvió su ruta hacia Trinidad y Tobago, de acuerdo con datos de seguimiento marítimo citados por Reuters el 20 de marzo. En contraste, el buque Anatoly Kolatkin de bandera rusa sí seguiría con su ruta hacia la isla de Cuba, según AP. El buque Seahorse, que ahora se confirma se dirige hacia Trinidad y Tobago, transportaba aproximadamente 200,000 barriles de diésel y al encontrarse a unas 958 millas náuticas de Matanzas, Cuba era un destino posible que finalmente fue descartado. Sin embargo, el Anatoly Kolatkin de bandera rusa y con un cargamento estimado en 730,000 barriles de petróleo sí continúa en ruta reportado hacia la isla, lo que podría interpretarse como un posible desafío al bloqueo impuesto bajo amenazas de Trump y potencialmente representar un alivio parcial para la crítica escasez de combustible cubana. Tenemos confianza en el gobierno ruso, país que está consciente de todas las maniobras de Estados Unidos para tomar la isla, así como marcarse como imperio imponiendo sanciones, bloqueos o ataques militares a cualquier país del mundo. Pero no queríamos finalizar sin dejar de mostrar los amplios conocimientos que tiene Trump sobre Cuba. Sí, esa que supuestamente tomará y que no será necesario que le pida dinero. Lo que vais a ver a continuación es duro, es muy duro. Yeah, but in its own way, if tourism and everything else, it's a beautiful island, great weather. They're not in a hurricane zone, which is nice for a change, They won't be asking us for money for hurricanes every week. Yeah, but I think Cuba's the end. Lo que escuché, maestro, ¿fue un error o estoy en un error? ¡Qué horror! Digo, ¡qué error! A ver, repitamos la repetición. Beautiful island, great weather. They're not in a hurricane zone, which is nice for a change. They're not in a hurricane. ¡Qué bruto es, cara! Yo no sé nada de nada. No ha visto nada, no sabe nada. Exactamente. No conoce ni papa de Cuba. Parece que Marquito va a tener que hacer la tarea. Primero, nuestra isla está expuesta a varios huracanes cada temporada y de segundo, no está llegando a su fin. Aquí hay un pueblo que la defiende. Aquí, si algo hemos aprendido desde el triunfo de la revolución, es que la posibilidad de un ataque militar de Estados Unidos siempre ha estado presente. No se ven armas por las calles, no se ven tanques ni otro equipo militar, pero somos un pueblo uniformado. Es la respuesta de todo un pueblo sobre la base de su unidad indisoluble a las Fuerzas Armadas Revolucionarias bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba, logrando combinar el método de lucha regular con el irregular. El partido, nuestro partido, fiel a las tradiciones de lucha nuestra, fiel al pensamiento y al legado del comandante en jefe, por supuesto que tiene que ser la fuerza dirigente y rectora de la sociedad, también en tiempos de guerra. Los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la población en general dominamos la concepción defensiva del país. Somos parte indispensable de esta doctrina, pues estamos todos dispuestos y preparados para mostrar una vez más lo costoso que podría resultar una agresión militar a Cuba. Y le recordamos al imperialismo yanqui y sus aliados que tampoco caeremos en sus manos por la fuerza de gravedad.
porque somos, por tradición, una fruta rebelde que conserva su color verde olivo. Y para culminar, como ya es habitual en el centenario del nacimiento de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz, hemos escogido este fragmento. Nosotros pensamos que el bloqueo de un país para rendirlo por enfermedad y por hambre, mucho más aún cuando ese pueblo tiene la suficiente vergüenza, la dignidad y el patriotismo para no rendirse, el bloqueo es genocidio. Seguimos tus ideas, debe ser o morir. Y en tu ejemplo se refleja la historia de un pueblo que se llena de gloria y tu estirpe que comanda. La victoria sí que combatir. Y hasta ahora tu país te extraña y añora. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarán. Comandante, por siempre será. Hasta la vista, compay. ¡Otaole la yegua, cañón! Hello, hello. Tú le pegas con la papaya. Tú le pegas con la papaya. Oh, hello, papagena. Tú le pegas con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? Jóvenes en Revolución, invitándolos a que se suscriban al canal de Jóvenes en Revolución, nuestros hermanos, ahí están, son más duros que el Cahuirán, igual que el Titán. Así que suscríbete al canal de Jóvenes en Revolución y participa, da tu like, comparte la directa, que estamos batidos en contra de la manipulación mediática, en contra del embelequerismo y en contra de la traición a la patria. Así que suscríbete a Jóvenes en Revolución, que lo dice el Titán de Cuba, Brazongo. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Tiene que descansar de vez en cuando igual que usted. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tienes más. Que estamos con el ansia. Venga, toco a mí. Bueno, pues, hinchate.